¿Sabías que hay un lugar específico en tu casa que, si no se respeta, puede bloquear la bendición financiera que Dios quiere derramar sobre tu vida? Y si te dijera que algo tan simple como el lugar donde dejas tus zapatos puede estar afectando tu economía, tu paz e incluso tu conexión con la presencia de Dios, ¿lo creerías? La Biblia nos advierte que hasta los actos más cotidianos pueden tener un impacto espiritual profundo. En Deuteronomio 23:14 leemos: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. Hoy voy a revelarte un principio que muchos ignoran, pero que tiene el poder de transformar tu vida económica y espiritual. Hablaremos de cómo un simple acto, como el lugar donde colocas tus zapatos, puede convertirse en una puerta abierta a la escasez o en un canal para la provisión divina. En los próximos minutos te mostraré cómo tan solo reorganizar este pequeño espacio puede desatar bendiciones que hasta ahora han estado retenidas. Y al final del video, compartiré contigo un acto profético que puede desbloquear lo que el enemigo ha querido retener en tu vida. Antes de comenzar, quiero que comentes esta frase abajo del video: Dios, abre mis ojos, porque hoy tu entendimiento espiritual se abrirá a una verdad oculta que pocos conocen, pero que está a punto de cambiar tu destino. Si sientes que Dios te está hablando en este momento, dale me gusta a este video y comparte este mensaje para que otras personas también reciban esta revelación poderosa. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti? Entonces, prepárate, porque hoy vamos a abrir tus ojos a un principio espiritual que puede liberar tu economía y restaurar la paz en tu hogar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha resonado con esta revelación. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en por qué, a pesar de trabajar arduamente, el dinero no parece rendir? ¿Por qué, a pesar de tus esfuerzos, siempre parece haber más gastos que ingresos? ¿Qué ocurre cuando lo que debería ser un hogar lleno de paz y provisión se convierte en un espacio de constante tensión y falta? En muchos hogares, el amor y la fe están presentes, pero aún así, el ambiente parece estar cargado de opresión financiera. Hay quienes trabajan incansablemente, pero nunca logran ver los frutos de su esfuerzo. Casas donde el dinero entra, pero se desvanece como arena entre los dedos. Y sin embargo, nadie se detiene a pensar que quizás el problema no está en la cantidad de trabajo o en las decisiones financieras, sino en algo mucho más sutil. La Biblia nos advierte claramente que lo sagrado no puede mezclarse con lo profano sin consecuencias. En Deuteronomio 23:14, Dios le dice a su pueblo: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. ¿Y qué ocurre cuando el campamento está contaminado? ¿Qué pasa cuando nuestro hogar, ese lugar que debería ser un refugio de paz y provisión, se convierte en un espacio donde lo santo y lo impuro se mezclan sin discernimiento? En Éxodo 3:5, Dios le ordena a Moisés que se quite las sandalias antes de acercarse a la zarza ardiente, porque el lugar donde estaba pisando era tierra santa. Esa simple instrucción encierra un principio espiritual profundo. El polvo del sintasa, camino, la suciedad del mundo exterior, no puede entrar en un espacio consagrado. Moisés debía dejar fuera lo mundano para poder encontrarse con lo divino. Ahora, piensa en tu hogar. ¿Qué estás permitiendo que cruce el umbral sin discernimiento? Los zapatos, esos objetos aparentemente inofensivos, no son solo piezas de vestir. En el plano espiritual representan el caminar diario,
los lugares que hemos pisado, las atmósferas que hemos atravesado. Y cada paso que damos fuera de casa nos expone a ambientes cargados de estrés, codicia, temor, murmuración. Sin darnos en cuenta, estamos arrastrando todo eso de vuelta al hogar. Imagina un hogar donde los zapatos se amontonan cerca de la puerta de entrada, acumulando no solo polvo, sino cargas espirituales del mundo exterior. Un hogar donde cada objeto fuera de lugar, cada rincón descuidado, se convierte en un portal abierto a la opresión. Un lugar donde, a pesar del amor y la fe, la atmósfera está saturada de cargas invisibles que bloquean la paz y la provisión. En Romanos 10:15, Pablo declara: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz». Pero esos pies, antes de ser considerados hermosos, deben ser limpiados. Por eso Jesús, en Juan 13, se inclina para lavar los pies de sus discípulos. No era solo un acto de humildad, sino un acto de purificación. Él sabía que aunque sus corazones ya habían sido limpiados por la palabra, sus pies aún llevaban el polvo del camino. Y en casa, ¿qué estamos permitiendo que entre y contamine el ambiente? Podría ser que la falta de paz y la constante escasez sean el resultado de cargas invisibles que hemos permitido que crucen el umbral. Podría ser que ese agotamiento espiritual que sientes al final del día provenga de objetos que, sin darte cuenta, están trayendo al hogar atmósferas que deberían haberse quedado afuera. Lo que parece un simple acto, dejar los zapatos en un lugar inapropiado, mezclar lo sagrado con lo profano, puede convertirse en una puerta abierta a la escasez. Pero la buena noticia es que cada puerta que se ha abierto puede ser cerrada. Y en los próximos minutos vamos a descubrir cómo restaurar el orden espiritual en tu hogar y abrir las puertas a la provisión divina. En diferentes culturas del mundo, quitarse los zapatos al entrar en casa no es solo un acto de higiene, sino un símbolo profundo de respeto y reverencia. En Japón, por ejemplo, los hogares se consideran espacios sagrados donde lo impuro del exterior no debe entrar. En muchas culturas del Medio Oriente, el acto de quitarse los zapatos antes de ingresar a una casa es una muestra de honor hacia el espacio sagrado. Pero esta práctica no es solo una tradición cultural. Es un principio espiritual que encontramos claramente reflejado en la palabra de Dios. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le ordena: «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Esta instrucción no fue un simple formalismo. Dios estaba enseñándole a Moisés que el terreno donde se manifestaba su presencia no debía ser contaminado con el polvo del camino. Las sandalias de Moisés, impregnadas con el polvo del desierto, representaban no solo suciedad física, sino todo aquello que estaba fuera del propósito divino. Ahora piensa en tu hogar. Cada vez que entramos a casa después de un día en la calle, nuestros zapatos traen consigo mucho más que polvo. Cada paso que damos en oficinas llenas de tensión, mercados saturados de codicia, lugares donde se murmura o se profiere negatividad, es un paso que absorbe la atmósfera de ese lugar. Y ese polvo espiritual no desaparece al cruzar la puerta de entrada. Lo traemos con nosotros y lo depositamos en el ambiente de nuestro hogar. En el plano espiritual, los zapatos no son simples objetos. Representan nuestro caminar diario, los lugares por los que hemos transitado, las energías a las que hemos estado expuestos. Así como Dios le ordenó a Moisés que dejara sus sandalias fuera del espacio sagrado, hoy debemos preguntarnos: ¿qué estamos permitiendo que cruce el umbral de nuestro hogar? ¿Qué polvo estamos trayendo del camino y depositando en nuestros dormitorios, en nuestros espacios de oración, en los lugares donde buscamos la paz de Dios?
Jesús mismo ilustró esta conexión entre el polvo del camino y la pureza espiritual. Cuando lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, sus discípulos ya estaban limpios, pero sus pies aún llevaban el polvo de la jornada. Era un polvo invisible, pero cargado de las influencias del mundo exterior. Y Jesús, en un acto de profunda humildad y simbolismo espiritual, se arrodilló para limpiarlos. En casa, cada vez que permitimos que los zapatos recorran áreas sagradas, como el dormitorio, el lugar de oración o el espacio de descanso, estamos trayendo no solo el polvo literal del camino, sino cargas espirituales que, sin darnos cuenta, pueden bloquear el fluir de la paz y la provisión divina. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de ambiente estamos creando en nuestro hogar? Porque lo que parecía un simple gesto de desorden, como dejar los zapatos en cualquier lugar, puede estar abriendo una puerta invisible a la contaminación espiritual. Y esa puerta, una vez abierta, permite que lo impuro entre y se mezcle con lo santo, afectando no solo nuestro ambiente físico, sino también nuestro entorno espiritual. Lo que en apariencia parece un simple gesto cotidiano, como dejar los zapatos en cualquier lugar del hogar, en realidad puede estar marcando la diferencia entre un ambiente saturado de paz y uno cargado de tensión y bloqueo espiritual. La Biblia nos advierte sobre la importancia de mantener puro el espacio donde habitamos, y en Deuteronomio 23:14, Dios deja claro este principio, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. Imagina esto: tu hogar, ese espacio donde buscas descansar, donde oras, donde anhelas la presencia divina, es visto por Dios como un campamento sagrado, un lugar donde Él desea caminar, habitar, manifestar su protección y provisión. Pero ¿qué ocurre cuando ese campamento está lleno de elementos que no deberían estar ahí? ¿Qué pasa cuando lo profano y lo sagrado se mezclan sin discernimiento? En el contexto bíblico, el campamento de Israel debía permanecer puro, limpio, libre de elementos que pudieran atraer la desaprobación divina. Cualquier cosa inmunda debía ser retirada, pues Dios mismo caminaba en medio del campamento para librarlos de sus enemigos y entregarles la victoria. Pero ¿qué sucede cuando aquello que debía ser un territorio consagrado se contamina con objetos y costumbres que contradicen la santidad de Dios? Hoy en día, nuestros hogares son esos campamentos, y aunque no estamos en un desierto físico, estamos constantemente enfrentando batallas espirituales. Cada vez que permitimos que lo profano entre sin filtro, estamos levantando barreras invisibles que impiden el fluir de la presencia divina. Un hogar donde lo sagrado y lo profano conviven sin discernimiento es un hogar donde la paz se debilita, la provisión se estanca y la voz de Dios se apaga. Y aquí es donde surge la importancia del calzado. Esos zapatos que traen consigo el polvo del camino, que recorrieron lugares cargados de estrés, murmuración, negatividad y codicia, se convierten en contenedores de atmósferas que no pertenecen al ambiente santo del hogar. En Éxodo 3:5, cuando Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias, le está enseñando un principio profundo. El lugar donde Dios se manifiesta debe permanecer limpio, apartado, santificado. Pero, ¿cómo podemos mantener nuestro hogar en ese estado de santidad? La clave está en discernir lo que entra y lo que permanece dentro. Los zapatos, que parecen un objeto tan común, son un símbolo del caminar diario, de los ambientes que hemos pisado y las influencias que hemos absorbido. Si no somos conscientes, terminamos trayendo al hogar atmósferas que contradicen el propósito divino y bloquean el fluir de la bendición.
El campamento de Israel debía estar limpio para que Dios pudiera moverse libremente en medio de ellos. Hoy, nuestro hogar debe estar alineado con ese mismo principio. Cada objeto, cada hábito, cada costumbre debe ser filtrado a la luz de la santidad de Dios. Porque donde Él habita, hay paz, hay provisión, hay dirección. Pero donde lo profano se mezcla con lo sagrado, la atmósfera espiritual se debilita y la presencia divina se aparta. En los próximos minutos vamos a descubrir cómo restablecer ese orden divino, cómo cerrar puertas espirituales que han sido abiertas sin darnos cuenta y cómo consagrar nuevamente el territorio del hogar para que se convierta en un lugar donde la presencia de Dios pueda moverse libremente. A veces, el cambio más profundo comienza con un acto aparentemente insignificante. Eso fue lo que vivió María, una mujer que atravesaba una intensa crisis financiera y espiritual. A pesar de trabajar incansablemente en 2 empleos, el dinero nunca parecía rendir. Las deudas se acumulaban, las puertas se cerraban y una sensación constante de opresión espiritual llenaba su hogar. María no entendía por qué sus esfuerzos parecían inútiles. Oraba, diezmaba, declaraba versículos sobre la provisión divina, pero nada cambiaba. Hasta que un día, escuchando una enseñanza sobre el orden espiritual del hogar, algo resonó en su corazón. Se dio cuenta de que, sin notarlo, había permitido que el desorden se instalara en su entorno. Comenzó a observar con más atención cada rincón de su casa. Y fue en ese proceso que sus ojos se abrieron a un detalle que hasta ese momento había pasado por alto: los zapatos. En su dormitorio, al pie de la cama, se acumulaban varios pares de calzado, algunos mezclados con bolsas de trabajo, otros cubiertos de polvo, todos desordenados y amontonados sin cuidado. Recordó entonces la historia de Moisés en Éxodo 3:5, cuando Dios le ordena quitarse las sandalias porque estaba pisando tierra santa. María comprendió que su dormitorio, ese espacio donde oraba, donde buscaba paz y descanso, se había convertido en un lugar donde lo profano y lo sagrado se mezclaban sin discernimiento. Impulsada por esta revelación, decidió dar un paso de fe. Reunió todos sus zapatos y los llevó a un área específica fuera de sus espacios de descanso. No fue un simple acto de organización, fue un acto profético. Cada par de zapatos que colocaba en su lugar era una declaración espiritual. Aquí no entra el polvo del camino. Este espacio es tierra santa. Mientras organizaba, oraba. Declaraba palabras de bendición sobre cada rincón del hogar. Renunciaba a toda carga espiritual que hubiera entrado a través de objetos cotidianos, clamando a Dios por restauración y paz. Al concluir, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Los resultados no tardaron en llegar. En los días siguientes, María comenzó a notar un cambio palpable. La atmósfera de su dormitorio se volvió ligera, libre de esa opresión constante. El descanso regresó. Las noches de insomnio cesaron. Y no solo eso. A nivel financiero, empezaron a surgir oportunidades inesperadas. Le ofrecieron horas extra en el trabajo, recibió un pago atrasado que no esperaba y pudo cubrir sus deudas más urgentes. María entendió que no había sido un simple acto de reorganización. Había sido obediencia. Había sido honrar el principio de santidad en el hogar, liberando su espacio de toda carga espiritual acumulada a través del polvo del camino. Porque, como dice Deuteronomio 23:14, Dios camina en medio de nuestro campamento para librarnos de nuestros enemigos. Pero para que Él habite, el campamento debe permanecer santo. Y así, un pequeño acto, como consagrar un espacio específico para los zapatos, abrió las puertas a la paz y a la provisión que habían estado retenidas. Un recordatorio de que lo espiritual y lo físico están más conectados de lo que a veces podemos imaginar.
Cuando María decidió reorganizar su hogar y consagrar un espacio específico para sus zapatos, no solo estaba colocando objetos en su lugar, estaba restaurando un principio espiritual poderoso, el principio del orden. Y es que, desde el principio de los tiempos, el orden ha sido la base sobre la cual Dios establece la abundancia. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, un caos envuelto en tinieblas sin forma ni propósito. Pero antes de crear la luz, antes de establecer los cielos y la tierra, Dios decidió confrontar el caos y poner todo en su lugar. Organizó cada elemento, separó las aguas, estableció límites y dio estructura a lo que parecía perdido. Solo entonces, la luz fue liberada. Esta no es solo una historia de la creación, es un principio espiritual que sigue vigente hoy. Nuestra vida diaria, el desorden no es solo un problema visual o doméstico, es un reflejo de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Proverbios 24:3-4 lo afirma con claridad. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En otras palabras, el orden no es opcional, es un requisito para que la provisión divina pueda fluir sin obstáculos. Pero ¿qué sucede cuando el orden es sustituido por el desorden? En 1 Corintios 14:33, Pablo nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay caos, hay ausencia de la presencia divina. Es el terreno perfecto para que el enemigo siembre confusión, ansiedad y estancamiento. Porque el desorden no solo afecta el entorno físico, es un lenguaje espiritual que comunica falta de dirección, falta de propósito y falta de dominio. Imagina una casa donde los objetos se acumulan sin propósito. Los zapatos amontonados en la entrada, las habitaciones saturadas de cosas olvidadas, los rincones cubiertos de polvo. Cada objeto fuera de lugar es una puerta abierta para que el caos se instale. Lo que comienza en lo físico pronto se convierte en un reflejo del estado del corazón. Porque un entorno caótico genera una mente saturada, un espíritu inquieto y una vida financiera bloqueada. En el contexto de la provisión, el desorden se convierte en un obstáculo poderoso. Malaquías 3:10-11 promete que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, pero también advierte que Él mismo reprenderá al devorador para que no destruya el fruto de nuestra tierra. Ahora bien, ¿cómo puede Dios reprender al devorador si nosotros mismos le hemos abierto la puerta al caos? Cada objeto desordenado es una grieta espiritual. Es un símbolo de áreas no entregadas a Dios, de espacios donde el enemigo ha encontrado un lugar para infiltrarse y sembrar confusión. Y donde hay confusión, la paz se desvanece, la claridad se nubla y la bendición se estanca. La clave está en comprender que el orden es un acto espiritual. Cada vez que decides organizar un espacio, estás ejerciendo autoridad sobre tu entorno. Estás estableciendo dominio y enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Aquí no reina el caos. Aquí reina el orden divino. Pero no se trata solo de mover objetos de un lado a otro. Se trata de crear un ambiente donde la presencia de Dios pueda habitar sin interrupciones. Un espacio donde cada rincón refleja paz, cada objeto tiene un propósito y cada área está alineada con el diseño divino. Porque donde hay orden, el Espíritu Santo encuentra un lugar donde reposar. Donde hay orden, la bendición encuentra un camino libre para manifestarse. En el libro de Nehemías, antes de restaurar las murallas de Jerusalén, lo primero que hicieron fue levantar las puertas caídas. Las puertas representan protección, límites y estructura. Sin puertas, el enemigo puede entrar con facilidad.
De la misma manera, el desorden abre puertas espirituales a la opresión, al agotamiento y a la ruina financiera. Pero cuando el orden es restaurado, se cierra el acceso al enemigo. Y entonces el fluir de la provisión divina se restablece, porque donde hay paz, hay claridad. Y donde hay claridad, la bendición fluye sin obstáculos. Así como María reorganizó sus zapatos y declaró su casa como tierra santa, hoy es el momento de examinar cada rincón del hogar. Porque donde el desorden es tolerado, la presencia de Dios se retira. Pero donde el orden es restaurado, la paz regresa, la claridad se manifiesta y la abundancia comienza a fluir. Hasta ahora hemos hablado sobre el poder del orden y cómo un simple acto como organizar los zapatos puede abrir o cerrar puertas espirituales. Pero, ¿qué ocurre con la carga espiritual que esos objetos cotidianos pueden llevar consigo? ¿Qué pasa cuando los zapatos no solo traen polvo físico, sino también cargas espirituales del mundo exterior? En la Biblia, los pies tienen un significado profundo y espiritual. En Romanos 10:15, el apóstol Pablo declara: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz». Aquí, los pies representan el caminar diario, el trayecto espiritual de cada creyente. Pero esos pies, que deben estar consagrados, también pueden arrastrar consigo huellas del mundo exterior. Imagina por un momento todo lo que tus zapatos tocan durante el día. Calles abarrotadas, oficinas cargadas de tensiones, lugares donde se han pronunciado palabras de maldición, ambientes saturados de conflictos, mercados llenos de codicia, espacios donde la presencia de Dios no es honrada. Todo eso se adhiere de manera simbólica a tus pies, y al llegar a casa, esos zapatos, cargados de atmósferas ajenas a la paz divina, entran en tu hogar, y aquí es donde radica el verdadero peligro. No se trata solo de polvo o suciedad física, se trata de la carga espiritual invisible que arrastramos sin darnos cuenta. En Juan 13, Jesús, en un acto cargado de significado espiritual, decide lavar los pies de sus discípulos. Pedro, confundido, se niega, pero Jesús le responde con firmeza: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan 13:8. Jesús no estaba hablando de una limpieza externa. Estaba revelando un principio espiritual profundo. Al caminar por este mundo, inevitablemente, entramos en contacto con impurezas, conflictos, energías contrarias a la santidad. Y aunque nuestros corazones estén consagrados a Dios, nuestros pies pueden cargar con restos de ese polvo espiritual. Jesús estaba enseñando que, aunque ya hemos sido lavados por la palabra, el contacto constante con el mundo requiere una purificación diaria. Y lo que hizo con los pies de sus discípulos es exactamente lo que debemos hacer en nuestro hogar. Cada vez que traemos nuestros zapatos del exterior y los dejamos en lugares de descanso o espacios de oración, estamos introduciendo simbólicamente en toda esa carga espiritual en el ambiente. Pero ¿qué sucede cuando ignoramos esto y permitimos que esos objetos cotidianos se acumulen sin discernimiento? El hogar se convierte en un campo de batalla espiritual, donde la paz comienza a desaparecer, donde el descanso se interrumpe, donde la mente se llena de pensamientos que no provienen de Dios. En lugar de ser un lugar de reposo y comunión con el Espíritu Santo, la casa se convierte en un espacio donde se mezclan las energías del mundo exterior con el ambiente que debería estar consagrado a la presencia divina. Y cuando eso ocurre, el fluir de la bendición se interrumpe. Por eso Jesús insistió en la necesidad de lavar los pies. No era solo un acto de humildad, era un acto de limpieza espiritual, un recordatorio de que lo que arrastramos del exterior puede afectar nuestro interior.
En este contexto, los zapatos no son simplemente un objeto. Son un símbolo de nuestro caminar diario, un reflejo de las atmósferas que hemos pisado, de los lugares donde hemos estado, de las cargas que hemos recogido sin darnos cuenta, y al dejarlos en lugares sagrados del hogar, como el dormitorio, la sala de oración o incluso la entrada principal, estamos permitiendo que esas cargas se transfieran al ambiente espiritual del hogar. Es tiempo de discernir lo que traemos a casa. Es tiempo de limpiar no solo lo físico, sino lo espiritual. Porque así como los pies deben ser lavados para permanecer en comunión con Cristo, también nuestros hogares deben ser purificados para mantener la paz, el orden y la presencia del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos comprendido cómo los objetos cotidianos, como los zapatos, no solo transportan polvo físico, sino que también cargan consigo residuos espirituales del mundo exterior. Pero, ¿qué ocurre cuando esos objetos se acumulan en nuestro hogar? ¿Qué impacto tienen sobre la atmósfera espiritual del lugar donde habitamos? En la Biblia, el polvo es un símbolo recurrente. Es la materia de la que fuimos formados y a la que volveremos, pero también es un elemento que puede contaminar espiritualmente. En Mateo 10:14, Jesús instruye a sus discípulos: «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». ¿Por qué sacudir el polvo? Porque ese polvo no era solo un residuo físico, era un símbolo de rechazo, incredulidad y atmósfera contraria a la fe. Así como los discípulos sacudían el polvo para no llevar consigo la negatividad de un lugar que no había recibido la palabra, hoy debemos prestar atención a los objetos que traemos del exterior y permitimos que entren a nuestro hogar. No se trata de caer en supersticiones, sino de comprender que lo que ha estado en contacto con ambientes cargados de conflicto, envidia, idolatría o desesperación puede arrastrar consigo esas cargas espirituales. En muchas ocasiones, el polvo espiritual se introduce a través de cosas tan simples como zapatos, prendas de vestir, objetos regalados o adquiridos en lugares donde no se honra a Dios. Sin darnos cuenta, permitimos que esas cargas contaminen nuestro espacio, alterando la atmósfera espiritual del hogar. Y cuando esto sucede, la paz se desvanece, la mente se nubla y el descanso se vuelve inquieto. Pero ¿cómo limpiar espiritualmente un hogar? ¿Cómo restaurar un ambiente donde la presencia de Dios pueda fluir sin interrupciones? En 2 Crónicas 29:5, el rey Ezequías convoca a los levitas y les dice: «Santificaos ahora y santificad la casa del Señor, y sacad del santuario toda inmundicia». La orden fue clara. No se puede restaurar la presencia de Dios en un lugar que está saturado de cosas impuras. Primero, hay que identificar los objetos que han sido fuentes de contaminación espiritual. Comienza por examinar cada área del hogar. ¿Qué objetos han entrado sin discernimiento? ¿Qué prendas, zapatos o artículos han estado en contacto con ambientes donde la presencia de Dios no es honrada? A veces, una simple revisión del hogar revela cosas que, aunque parecen inofensivas, han sido vehículos de cargas espirituales que ahora afectan el ambiente. Una vez identificados esos objetos, es momento de consagrar el lugar. En Éxodo 40, Moisés unge el tabernáculo y todos los utensilios, consagrándolos al Señor. De la misma forma, debemos orar sobre cada espacio del hogar, pidiendo al Espíritu Santo que limpie, purifique y restaure la atmósfera. Pero la limpieza espiritual no es un acto único, es un hábito constante. Así como los pies de los discípulos necesitaban ser lavados regularmente, también nuestros hogares deben ser consagrados de forma constante. Cada vez que traigas algo del exterior,
un zapato, una prenda, un objeto regalado, declara sobre él la sangre de Cristo y ora para que cualquier carga espiritual que no provenga de Dios sea retirada. Porque un hogar consagrado no es solo un espacio ordenado, es un lugar donde la presencia de Dios se siente, donde la paz reina, donde el descanso es pleno y donde la provisión fluye sin obstáculos. Y todo comienza por reconocer que lo físico y lo espiritual están conectados y que cada objeto, por pequeño que sea, puede ser una puerta para la bendición o para la contaminación espiritual. Hoy es el día para cerrar esas puertas y restaurar el ambiente del hogar, haciendo de cada rincón un altar donde el Espíritu Santo pueda reposar sin obstáculos. Hasta ahora, hemos visto cómo los objetos cotidianos pueden cargar con polvo espiritual y cómo esas cargas pueden infiltrarse en nuestros hogares. Pero la Biblia nos advierte de forma clara y contundente acerca del peligro de permitir que objetos impuros permanezcan en nuestro entorno. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, con el pecado de Acán. Imaginemos la escena. Israel acaba de conquistar Jericó de forma sobrenatural, viendo cómo los muros cayeron sin que ellos levantaran una sola espada. Dios les había dado una instrucción clara. Todo lo que hallaran debía ser consagrado al Señor. Sin embargo, en medio del campamento, un hombre llamado Acán decidió desobedecer. Escondió bajo su tienda un manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro, objetos prohibidos por Dios. A simple vista, esos objetos parecían inofensivos. Eran solo un manto y un poco de plata y oro, pero lo que Acán no comprendía es que no era el valor material lo que importaba, sino el origen y la carga espiritual de esos objetos. Habían sido tomados de una ciudad bajo maldición, consagrados a la destrucción. Al traerlos al campamento de Israel, Acán abrió una puerta espiritual que trajo consecuencias devastadoras. La consecuencia inmediata fue la derrota en la batalla contra la pequeña ciudad de Jai. Israel, que había vencido a la poderosa Jericó, fue humillado por un enemigo menor. Josué se postra ante Dios, clamando por una explicación, y la respuesta es clara. Israel ha pecado, y aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. El pecado de un solo hombre había afectado a toda la nación. La presencia de objetos prohibidos había contaminado el campamento, debilitado la protección divina y bloqueado la victoria militar. Pero la lección no termina allí. Cuando Acán es confrontado, confiesa su pecado y revela el lugar exacto donde había escondido los objetos, debajo de su tienda, ocultos en su hogar. Aquí vemos el principio espiritual. Lo que ocultamos en nuestro entorno puede determinar la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Ahora, llevemos esta enseñanza a nuestro contexto actual. ¿Qué objetos permitimos que entren a nuestro hogar? Sin discernir su origen espiritual, ¿cuántas veces hemos traído prendas, adornos, recuerdos o regalos que han estado en ambientes oscuros, dedicados a prácticas contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder espiritual que esos objetos pueden traer consigo? El caso de Acán nos muestra que no se trata del objeto en sí, sino de lo que representa, de la carga espiritual que arrastra. Y hoy, muchos hogares experimentan bloqueos, estancamiento económico y pérdida de paz, sin comprender que quizás han permitido que cosas contaminadas ocupen un lugar en su espacio sagrado. Así como Josué tuvo que purificar el campamento, nosotros debemos examinar nuestro entorno con discernimiento espiritual. ¿Qué objetos hemos dejado entrar?
¿Qué cargas hemos permitido que permanezcan bajo nuestro techo? Hay algo escondido bajo nuestra tienda que está bloqueando el fluir de la bendición divina. Es momento de hacer un inventario espiritual, de examinar cada rincón del hogar y preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios o lo deshonra? ¿Esto abre una puerta al Espíritu Santo o al enemigo? Porque al igual que Acán, un solo objeto impuro puede afectar no solo a quien lo guarda, sino a todo el entorno donde habita. En tiempos de guerra espiritual, no podemos permitir que lo impuro contamine lo santo. Es hora de purificar nuestro entorno, de sacar de nuestro campamento aquello que no proviene de Dios y de restaurar la atmósfera para que la presencia del Señor pueda habitar sin impedimentos. A lo largo de la Biblia, el calzado no es un simple accesorio, sino un símbolo poderoso del caminar espiritual, de la autoridad y del territorio que Dios nos entrega. Cada paso que damos, cada lugar donde pisamos, tiene un significado profundo en el ámbito espiritual. Y esto lo vemos claramente en el libro de Josué. Dios le da a Josué una promesa contundente antes de entrar a la tierra prometida. Todo lugar que pise la planta de tu pie, te lo he dado. Josué 1:3. No era solo una declaración de conquista territorial. Era un mandato para caminar con propósito, para tomar posesión de lo que ya había sido decretado por el cielo. Cada paso de Josué debía ser un acto de fe, un acto de consagración, una declaración espiritual de que ese terreno ahora pertenecía al pueblo de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando traemos del mundo exterior polvo, residuos y cargas espirituales a través del calzado que utilizamos? ¿Qué sucede cuando los zapatos, símbolo del caminar diario, se colocan en áreas del hogar que deberían estar consagradas? En la Biblia, los pies son considerados una extensión del alma, una representación del caminar del creyente por la vida. En Romanos 10:15 leemos: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas». Pero esos pies no pueden estar contaminados. Por eso, Jesús, en un acto cargado de simbolismo espiritual, lava los pies de sus discípulos. Juan 13. No era un acto meramente higiénico, sino una lección sobre la necesidad de purificar el caminar, de desprenderse de las cargas del mundo antes de entrar en la comunión con Dios. Ahora, traslademos este principio a nuestros hogares. Si el Señor nos ha dado territorio, si ha declarado que cada lugar donde pise la planta de nuestro pie nos pertenece, ¿cómo estamos consagrando ese espacio? ¿Qué territorio espiritual estamos estableciendo cuando colocamos los zapatos en lugares estratégicos del hogar? En muchas culturas antiguas, quitarse los zapatos al entrar a un lugar sagrado era un acto de reverencia, de respeto por la atmósfera espiritual del entorno. En Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés: «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Moisés no podía entrar con el polvo del desierto al terreno santo. De la misma manera, no podemos permitir que lo impuro, lo cargado espiritualmente, invada el territorio que hemos consagrado para el reposo, la oración y la conexión divina. Los zapatos cargan más que polvo, cargan memorias, energías, atmósferas que hemos pisado durante el día. ¿Cuántas veces hemos caminado por lugares cargados de ansiedad, conflicto, discordia o incluso idolatría? Esas cargas, invisibles al ojo humano, se adhieren a nuestros zapatos y al colocarlos en áreas estratégicas del hogar, como la entrada, el dormitorio o la sala de oración, permitimos que esas cargas se liberen en el entorno que debería estar consagrado. ¿Y qué ocurre cuando los zapatos se amontonan, desordenados, en la entrada o a los pies de la cama? El desorden no solo es físico,
es un reflejo espiritual de confusión, de puertas abiertas al enemigo, porque donde hay desorden, hay brechas espirituales, y el enemigo siempre busca esos espacios desorganizados para operar. En Efesios 6:15, el apóstol Pablo habla del calzado del apresto del Evangelio de la paz. Los pies deben estar calzados con paz, pero esa paz no puede coexistir con el desorden, la suciedad espiritual o las cargas impuras. Por eso, el lugar donde se colocan los zapatos debe ser un espacio intencionalmente consagrado, un territorio donde declaramos que cada paso dado está bajo la cobertura de Dios y donde las cargas del exterior no tienen permiso para infiltrarse. Hoy es el día para revisar qué tipo de territorio espiritual estamos estableciendo en nuestro hogar. Los zapatos están dejando entrar polvo de conflicto, discordia o ansiedad. ¿O estamos creando un espacio de paz, de santidad, donde cada paso dado es una proclamación de la presencia de Dios? Consagrar el lugar donde se colocan los zapatos es un acto profético. Es un recordatorio de que cada paso que damos está bajo la autoridad del cielo y de que el territorio que Dios nos ha dado debe mantenerse limpio, puro y apartado para su gloria. Porque donde se pisa en santidad, la paz, la provisión y la bendición fluyen sin interrupciones. Si cada paso que damos tiene un impacto espiritual, entonces cada objeto que ingresa a nuestro hogar debe ser evaluado con discernimiento. Hemos visto cómo los zapatos pueden convertirse en portadores de cargas del mundo exterior, trasladando polvo espiritual a los lugares sagrados del hogar. Ahora es momento de tomar acción, de restaurar el orden espiritual y de consagrar nuestro entorno como un territorio apartado para la presencia divina. En la Biblia, el acto de consagrar un lugar es mucho más que una simple limpieza física. Es un acto profético, un decreto espiritual que establece un nuevo orden bajo la autoridad del cielo. En Josué 3:5, antes de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, Josué instruyó al pueblo: «Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros». Antes del milagro debía haber una purificación. Antes de la provisión debía haber una consagración. Hoy, esa instrucción sigue vigente. Si queremos ver el fluir de la provisión divina, debemos empezar por establecer un ambiente de santidad en nuestro hogar. Y el primer paso es evaluar qué objetos hemos permitido que entren sin discernimiento. ¿Qué cargas han ingresado a través de los zapatos? ¿Qué polvo hemos traído del mundo exterior sin detenernos a limpiarlo? Imagina tu hogar como un altar, un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Cada rincón debe estar consagrado. Cada espacio debe ser un territorio santo, y uno de los actos proféticos más sencillos pero poderosos que podemos realizar es definir un lugar específico para los zapatos antes de entrar en zonas de oración, descanso o comunión espiritual. Este acto no es superstición, es una declaración profética. Es decirle al enemigo: hasta aquí llega lo impuro, no tiene permiso para entrar más allá de este umbral. Es un recordatorio visible de que el territorio que pisamos ha sido entregado a Dios, de que cada paso dado dentro del hogar debe estar cubierto por la paz, la pureza y la presencia del Espíritu Santo. En Éxodo 3:5, Dios le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias porque estaba en tierra santa. De la misma manera, hoy podemos establecer un área designada para dejar los zapatos, un espacio específico donde descargamos las cargas del mundo exterior antes de entrar en un ambiente consagrado. Puede ser un pequeño rincón cerca de la entrada o un espacio apartado, pero debe ser un lugar donde intencionalmente dejamos atrás el polvo espiritual acumulado durante el día. ¿Y qué hacemos en ese espacio?
No solo se trata de colocar los zapatos de forma ordenada, se trata de hacer un acto profético de limpieza y consagración. Cada vez que llegues a casa, antes de entrar en las áreas de oración o descanso, toma un momento para orar, para declarar que todo lo que ha sido absorbido durante el día queda fuera. Declara en voz alta: Señor, limpio mis pasos, consagro este territorio y declaro que en este hogar solo habita tu paz, tu presencia y tu provisión. Este acto puede parecer pequeño, pero en el ámbito espiritual tiene un impacto profundo. Porque cuando tomamos decisiones conscientes de consagrar nuestro entorno, estamos cerrando brechas espirituales, sellando puertas abiertas al enemigo y restableciendo el orden divino que atrae la bendición. Recuerda, en Efesios 6:15, Pablo nos habla del calzado del apresto del Evangelio de la paz. Esa paz debe comenzar en el hogar. Debe fluir desde la puerta de entrada hasta cada rincón del lugar donde habitamos. Y cada vez que consagramos el lugar donde se colocan los zapatos, estamos reafirmando que en esta casa no hay espacio para la contaminación espiritual, solo para la paz y la santidad que provienen de Dios. Así que hoy haz de este acto profético una práctica diaria. Reorganiza tu entorno. Establece un espacio específico para los zapatos y declara que este hogar está consagrado, que cada paso dado en él está cubierto por la sangre de Cristo y que la presencia del Espíritu Santo gobierna en cada rincón. Porque donde hay orden espiritual, la paz fluye, la provisión se activa y el enemigo no tiene lugar. Cuando establecemos un acto profético en nuestro hogar, estamos marcando un territorio espiritual, cerrando puertas al enemigo y abriendo espacio para la presencia divina. Pero, ¿qué ocurre cuando permitimos que lo profano y lo sagrado se mezclen? ¿Qué sucede cuando traemos objetos cargados espiritualmente y los colocamos en lugares consagrados sin discernimiento? En el ámbito espiritual, la mezcla es un terreno peligroso. Es como abrir una puerta sin vigilar quién entra. En el libro de Proverbios 3, 9, 10, Dios nos da una instrucción clara. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí, la palabra honra no solo se refiere a dar lo mejor de nuestras posesiones, sino también a consagrar todo lo que poseemos, a mantenerlo limpio, apartado, santo. Pero, ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes si permitimos que lo impuro entre y permanezca en nuestro hogar? Si hemos declarado que nuestro hogar es un territorio santo, ¿cómo podemos tolerar objetos cargados de polvo espiritual, de atmósferas contaminadas? Cada objeto que entra en casa puede ser un canal de bendición o una puerta abierta al estancamiento espiritual. En Josué 7 vemos el impacto devastador del pecado de Acán. Un solo hombre permitió que objetos prohibidos ingresaran al campamento, y esa acción desató la derrota sobre toda la nación. Nadie más sabía lo que Acán había hecho, pero Dios lo vio. Ese pequeño acto de desobediencia se convirtió en una barrera espiritual que bloqueó la victoria del pueblo de Israel. Hoy no estamos hablando de objetos robados, pero sí de cosas que hemos permitido que entren en nuestro hogar sin discernir su carga espiritual. Zapatos que han pisado territorios de conflicto, lugares de idolatría, espacios cargados de discordia. Al dejarlos desordenados, amontonados, mezclados con lo que hemos consagrado, estamos creando un ambiente de confusión espiritual. La mezcla espiritual es sutil. No siempre se manifiesta de forma evidente, pero se siente. Es esa sensación de pesadez en el ambiente, esa falta de paz, ese estancamiento financiero que no tiene explicación lógica.
Y muchas veces la raíz está en el desorden, en la falta de discernimiento sobre lo que permitimos que entre y permanezca en nuestro hogar. La Biblia nos advierte que Dios no es un Dios de mezcla ni de confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde no hay paz, hay una mezcla que está interfiriendo con el fluir del Espíritu Santo. Si queremos ver la abundancia de Dios manifestarse en nuestras vidas, debemos cerrar las puertas a la mezcla espiritual. Debemos tomar una decisión consciente de ordenar lo físico para restaurar el orden espiritual. Debemos consagrar nuestros objetos cotidianos, incluyendo los zapatos, declarando que todo lo que entra en nuestra casa está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Hoy es el día para revisar nuestro entorno, para identificar qué objetos hemos permitido que entren sin discernimiento, qué cosas han traído cargas espirituales ajenas al propósito de Dios para nuestro hogar. Es el momento de limpiar, de separar lo santo de lo profano, de restaurar el orden divino y de cerrar las puertas al enemigo, porque donde hay mezcla, hay confusión, donde hay confusión, hay caos, y donde hay caos, la bendición se retrae. Pero donde hay honra, hay orden, y donde hay orden, el Espíritu Santo tiene libertad para fluir, trayendo paz, abundancia y restauración. Si hemos aprendido que la mezcla espiritual abre puertas a la confusión y bloquea la bendición, ahora debemos profundizar en el lugar donde todo comienza, el altar del hogar. Porque si permitimos que objetos cargados espiritualmente entren y permanezcan en áreas consagradas, estamos profanando el espacio que debería estar reservado para la presencia divina. En la Biblia, el altar siempre fue un lugar sagrado, un punto de encuentro entre el hombre y Dios. Pero no todos los actos realizados en un altar fueron aceptados. En Levítico 10:1-2 leemos sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes presentaron fuego extraño delante del Señor, un fuego que no había sido autorizado, y en lugar de recibir la bendición divina, fueron consumidos por ese mismo fuego. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos ofrecer a Dios lo que no ha sido purificado. No podemos presentar en nuestro altar lo que ha sido contaminado. Hoy, nuestro hogar es el primer altar que debemos consagrar. Es el lugar donde cada oración se eleva, donde cada decisión espiritual se sella, donde la atmósfera debe estar saturada de la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese altar está lleno de objetos que han cargado energías del mundo exterior? ¿Qué ocurre cuando los zapatos que han pisado territorios de conflicto, lugares de idolatría o ambientes de discordia se mezclan con lo que hemos consagrado para Dios? En Éxodo 3:5, Dios le ordena a Moisés que se quite las sandalias porque el lugar donde estaba era tierra santa. No era un simple acto ritual, era un llamado a la purificación, y hoy ese llamado sigue vigente. Cada vez que permitimos que objetos contaminados entren a nuestro hogar sin discernimiento, estamos introduciendo fuego extraño en el altar. Estamos creando un ambiente donde lo santo se mezcla con lo profano, donde lo puro se contamina con lo impuro. El altar del hogar es el primer lugar donde el enemigo busca establecer su influencia, porque si logra contaminar el ambiente espiritual de la casa, puede interrumpir el fluir de la oración, puede traer confusión, puede sembrar discordia y finalmente puede bloquear la bendición. ¿Qué objetos hay en tu hogar que han sido ignorados espiritualmente? ¿Qué elementos han sido permitidos sin ser purificados? Puede que no sean ídolos evidentes, pero si han absorbido atmósferas cargadas del mundo exterior, pueden estar funcionando como portales abiertos al estancamiento,
la escasez y la opresión espiritual. En Josué 7, el pecado de Acán afectó a toda la nación porque guardó objetos impuros en su tienda, contaminando el campamento. Hoy, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué estamos permitiendo que permanezca en nuestro altar sin discernimiento? ¿Qué está ocupando el lugar donde debería habitar la presencia de Dios? Es tiempo de examinar cada rincón del hogar, de separar lo santo de lo profano, de restaurar el altar familiar. Y no solo se trata de limpiar físicamente, sino de hacer un acto profético de purificación, de consagrar cada espacio, de declarar en voz alta: en esta casa no habrá fuego extraño, no habrá mezcla espiritual, no habrá objetos cargados que interfieran con la presencia del Espíritu Santo, porque cuando el altar está limpio, la presencia de Dios desciende. Cuando el altar está consagrado, las oraciones fluyen sin obstáculos. Y cuando el altar está santificado, la bendición encuentra un territorio libre de contaminación para habitar. Hoy es el día para restaurar el altar del hogar, para purificar cada rincón y declarar que en esta casa solo se presentará fuego santo. Solo se elevarán oraciones limpias y solo se permitirá la entrada a lo que ha sido consagrado a Dios. Porque donde el altar está consagrado, el cielo se abre y la presencia divina se manifiesta con poder. Si hemos comprendido la importancia de mantener el altar del hogar limpio y apartado, ahora es momento de dar un paso más allá, restaurar lo que ha sido descuidado, reparar lo que ha sido profanado y devolverle a nuestro hogar su condición de territorio santo. En el relato de 1 Reyes 18 encontramos al profeta Elías en un momento crucial. Israel estaba atravesando una sequía devastadora, tanto en lo físico como en lo espiritual. El pueblo había sido seducido por la idolatría, el altar de Dios había sido abandonado y el cielo estaba cerrado. No había lluvia, no había provisión, no había manifestación divina. Pero antes de clamar por el milagro, antes de pedir la intervención del cielo, Elías hizo algo esencial: restauró el altar. 1 Reyes 18:30 nos dice que Elías reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Piedra por piedra fue devolviendo el orden a ese lugar sagrado. ¿Por qué? Porque no puede haber milagro donde el altar está profanado. No puede haber lluvia donde el altar está contaminado. Y en nuestras casas sucede lo mismo. A veces queremos ver la manifestación de Dios, queremos que las puertas financieras se abran, queremos que la paz regrese al hogar, pero hemos descuidado el altar familiar. Hemos permitido que objetos contaminados entren y permanezcan. Hemos ignorado la importancia de consagrar cada rincón, cada espacio. Elías sabía que para que el fuego descendiera del cielo, primero debía restaurar lo que el pueblo había destruido. Y ese principio sigue vigente hoy, porque Dios no puede derramar bendición en un lugar que ha sido contaminado, en un altar que ha sido profanado, en un espacio que ha sido invadido por la mezcla espiritual. La restauración del altar no se limita a un acto simbólico. Es un llamado a reorganizar lo que está fuera de lugar, a eliminar lo que ha sido permitido sin discernimiento, a declarar que cada rincón del hogar está consagrado al Señor. Y esto incluye esos objetos cotidianos que muchas veces ignoramos. Los zapatos que traen polvo del camino, las pertenencias que han absorbido atmósferas de discordia, los objetos que hemos permitido que se acumulen sin ser consagrados. Cuando Elías terminó de restaurar el altar, entonces oró. Y fue solo después de esa restauración que el fuego del cielo descendió con poder. Elías no clamó por fuego en un altar roto, no pidió milagros mientras el altar estaba desordenado. Primero, devolvió el orden divino. Primero, consagró el lugar a Dios.
En nuestras casas, el altar puede estar dañado por el desorden, por la falta de discernimiento, por el descuido espiritual. Y si queremos que el fuego del Espíritu Santo descienda con poder, primero debemos restaurar el orden. Primero debemos tomar esos objetos que han sido acumulados sin propósito y consagrarlos o eliminarlos. Porque donde hay mezcla, hay confusión. Donde hay caos, el enemigo encuentra territorio fértil para operar. Pero donde hay orden, donde hay un altar restaurado, la presencia de Dios desciende con fuego, quema lo que está contaminado y restablece el fluir de bendición. Hoy Dios nos llama a reparar el altar, a reorganizar lo que hemos dejado en ruinas, a consagrar lo que hemos ignorado, piedra por piedra, objeto por objeto, espacio por espacio, porque cuando el altar está restaurado, el cielo se abre, la provisión fluye y el fuego del Espíritu Santo desciende con poder. Una vez que entendemos que restaurar el altar es clave para liberar la bendición, también debemos reconocer que este altar no solo debe mantenerse con orden, sino que debe ser protegido constantemente. No basta con organizar una vez, se requiere vigilancia continua. Y aquí entramos en un terreno más profundo, la guerra espiritual que se libra en lo cotidiano, porque mientras tú restauras, el enemigo busca maneras de infiltrar. Mientras tú consagras, él intenta contaminar, y muchas veces no lo hace de forma evidente, sino a través de lo ordinario, lo que parece inofensivo, incluso necesario. ¿Cómo entra el desorden espiritual a un hogar? A través de pequeños hábitos, decisiones que no fueron filtradas por el discernimiento, objetos que cruzan el umbral de nuestra casa sin haber sido purificados. En Mateo 26:41, Jesús dijo con urgencia: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Este llamado no es únicamente para resistir el pecado evidente, sino también para mantenernos alerta ante todo lo que el enemigo pueda usar para entorpecer nuestra conexión con Dios. La distracción, el descuido y la normalización del caos son herramientas silenciosas que desgastan la atmósfera espiritual de un hogar. El enemigo no necesita un gran portal para operar. Le basta una pequeña rendija abierta, un rincón desordenado, un espacio donde no se estableció ningún límite espiritual. Entran con eso preocupaciones innecesarias, ansiedad que se vuelve normal, y un cansancio constante que impide la oración profunda y el descanso verdadero. Los zapatos, por ejemplo, como ya hemos visto, no son solo calzado. Representan lo que nuestros pies han recorrido, los ambientes que hemos pisado, lo que nuestra alma ha absorbido sin darnos cuenta. Cuando esos zapatos son dejados cerca de lugares de oración, dormitorios o espacios íntimos sin cuidado, el enemigo encuentra una grieta, no en el objeto mismo, sino en la negligencia espiritual que comunica. Aquí ya no se vigila, aquí ya no se cuida lo santo. Por eso es esencial mantenernos en constante vigilancia, no como acto obsesivo, sino como una expresión de honra. La casa no es solo un lugar para habitar, es territorio espiritual. Y si lo tratamos como tal, debemos estar atentos a lo que entra, a lo que permanece, a lo que se acomoda sin haber sido consagrado. Cada cosa tiene un impacto. Cada costumbre tiene una consecuencia. Lo que toleras en lo cotidiano puede ser el lenguaje que permite la acción del enemigo. Por eso, vigilar no es opcional, es una estrategia de protección espiritual. Y orar no es solo pedir, es también interceder por tu espacio, por tu atmósfera, por los objetos que te rodean y lo que comunican en lo invisible. Así como un altar restaurado atrae fuego del cielo, una casa vigilada repele toda obra del enemigo. Y cuando combinas restauración con vigilancia,
Tu hogar se convierte en un baluarte espiritual, un refugio inexpugnable donde la presencia de Dios habita sin interrupciones. Porque donde hay orden y hay vigilancia, hay poder. Y donde hay poder, no hay lugar para el desgaste ni para la escasez, solo para la gloria de Dios. Y ahora que hemos despertado a la realidad de esta batalla espiritual silenciosa, no podemos quedarnos pasivos. La vigilancia no es solo una actitud, sino una acción continua. Hemos visto cómo el enemigo intenta penetrar a través de lo cotidiano, y ahora es tiempo de levantar una muralla espiritual firme, consagrando cada rincón del hogar como territorio sagrado. No es suficiente reconocer el problema, es momento de actuar con firmeza y fe. La consagración del hogar comienza con una decisión: declarar que tu casa no es tierra común, sino altar viviente donde la gloria de Dios habita. Desde la entrada hasta el último cuarto, cada espacio debe reflejar ese pacto de santidad. Así como Josué santificó al pueblo antes de ver las maravillas de Dios, tú hoy puedes iniciar ese proceso con una oración consciente y direccionada. No se trata de una repetición vacía, sino de un acto espiritual con poder de transformación. Habla en voz alta, declara con autoridad: Dios, limpia mi casa, recorre cada habitación, toca las paredes, cierra puertas. Y mientras oras, pide al Espíritu Santo que revele todo lo que necesita ser removido, todo objeto, hábito o atmósfera que no refleja su presencia. Este ejercicio no es simbólico, es profético. Estás estableciendo un nuevo orden, estás anunciando al mundo espiritual que ese lugar ya no es territorio de confusión ni de ruina, sino espacio de revelación, descanso y provisión divina. Estás haciendo lo mismo que hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios en la Escritura, preparando el lugar para que el cielo descienda. Consagrar tu hogar es devolverle su propósito original. Es decirle al Señor: este lugar te pertenece, aquí no entra lo impuro, aquí se honra tu nombre, aquí se respira paz. Y cuando haces eso con intención y fe, algo invisible se activa, el ambiente cambia, la atmósfera se alinea, y lo que antes parecía bloqueado comienza a fluir. Hoy no estás simplemente organizando tu casa, estás restaurando un altar, no estás solo limpiando con agua y trapos, estás purificando con autoridad y fuego del cielo, porque la presencia de Dios no necesita lujo, necesita santidad. Y cuando un hogar se convierte en templo, los milagros se vuelven rutina. Este llamado no es emocional, es espiritual, y quien lo responde con obediencia verá resultados en todas las áreas de su vida, porque cuando el hogar es santo, la bendición no tiene obstáculos, y lo que antes costaba lágrimas y esfuerzo, comienza a llegar con gracia y favor. La consagración abre puertas que ningún hombre puede cerrar, así que hoy da ese paso, no mañana, no cuando tengas tiempo, ahora. Que tu casa se convierta en eco del cielo y que cada objeto, cada espacio, cada atmósfera proclame una sola verdad: aquí habita el Señor. Y cuando eso se establece, la escasez huye, el enemigo retrocede y la provisión encuentra un camino sin resistencia. Este es tu momento de marcar la diferencia en lo invisible, y todo comienza por tu casa. Llegar hasta aquí no es casualidad. Muy pocas personas tienen la perseverancia, el compromiso y la disposición espiritual para permanecer hasta el final de un mensaje tan poderoso como este. Tú lo has hecho, y eso significa que estás destinado a recibir lo que Dios tiene reservado para aquellos que abren sus oídos y su corazón a las verdades profundas del reino. Hoy hemos recorrido un camino intenso.
Comenzamos descubriendo cómo algo tan simple como el lugar donde colocamos nuestros zapatos puede convertirse en una puerta abierta a la ruina espiritual o en un canal de bendición divina. Hablamos del orden como principio espiritual, como base de toda abundancia. Vimos que cada objeto en casa tiene un peso espiritual, una carga que si no es discernida puede contaminar nuestro entorno. Exploramos la historia de Acán y cómo un simple objeto guardado en su tienda bloqueó la victoria de todo un pueblo. Vimos cómo el enemigo utiliza lo cotidiano para infiltrarse sutilmente en nuestros hogares y cómo la guerra espiritual se libra en los detalles más pequeños, en cada rincón que descuidamos. Aprendimos que el altar del hogar debe ser restaurado y mantenido en santidad para que la gloria de Dios descienda y permanezca. Pero más importante aún, entendimos que no se trata solo de zapatos, objetos o desorden. Se trata de honrar a Dios en lo pequeño, de purificar lo que ha sido contaminado, de consagrar cada espacio de nuestra casa para que el cielo encuentre un lugar donde habitar. Hoy, Dios te ha llamado a tomar acción. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Él quiere restaurar tu hogar, tu paz, tu provisión. Y el primer paso es cerrar las puertas que estaban abiertas al enemigo, limpiar lo que el mundo ha contaminado y declarar con firmeza: aquí habita el Señor. Ahora, quiero pedirte algo. Si realmente sentiste que este mensaje fue para ti, quiero que comentes esta frase a continuación. Mi casa es altar de Dios. Es una declaración profética, un acto de fe. Al escribirlo, estás diciendo al cielo y al mundo espiritual que tu hogar está bajo la cobertura divina, que ningún objeto, hábito o atmósfera contraria al propósito de Dios tendrá lugar en él. Si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque recibir este tipo de contenido no es solo un acto de consumo, es un acto de fe, un acto de compromiso espiritual. Cuando te suscribes, estás diciendo que eliges rodearte de mensajes que alimentan tu espíritu, que protegen tu mente, que fortalecen tu fe. No se trata solo de un botón, es un paso de obediencia. Es la forma en la que decides construir un entorno donde la voz de Dios es más fuerte que el ruido del mundo. Y si ya estás suscrito, quiero felicitarte. Porque eso significa que has entendido que la fe necesita ser alimentada constantemente, que no basta con un mensaje aislado, sino que debemos mantener la llama encendida día tras día, video tras video. Y si hoy este mensaje tocó tu corazón, compártelo. No te guardes esta revelación solo para ti, porque quizás alguien que conoces está luchando con un hogar en caos, con puertas abiertas al enemigo, con una atmósfera de ruina y confusión. Y lo que tú recibiste hoy puede ser la llave que abra sus ojos, que libere su vida, que restaure su paz. Recuerda siempre esto: donde hay orden, hay bendición; donde hay consagración, hay presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, no hay lugar para la escasez. Mantente vigilante, mantente alineado, mantente en fe, porque lo que comienza en lo pequeño, en un rincón del hogar, en un objeto aparentemente insignificante, puede ser la semilla que desata un río de abundancia del cielo. Tu hogar es un altar. Haz que Dios se sienta en casa.